Hola nuevamente. Ahora vamos a continuar en este ciclo de charlas. Les presento a la doctora Nadiuska Cristín Platero Alvarado. Ella nos va a hablar del papel de la optometría en atención primaria, prevención de la ceguera. La doctora Nadiuska recibió su título de doctora en optometría de la Universidad Especializada de las Américas, Panamá. Es magíster en optometría y ciencia y visión con especialización en bioquímica visual y neurociencia visual de la Universidad Complutense de Madrid y tiene otra maestría en rehabilitación visual de la Universidad de Valladolid. La doctora es investigadora predoctoral en el Departamento de Optometría y Visión de la Universidad Complutense de Madrid y es fellow de CENACYT, Panamá. Doctora, bienvenida. Hola, un saludo a todos. ¿Tengo buen audio? Sí, señora, se te escucha muy bien. Vale, gracias. Un saludo a todos los participantes, a todos los presentes. Yo soy Nadiuska Platero, tal como me presentó la doctora Carol. Muchas gracias. Para mí es un honor formar parte de este magno evento organizado por nuestra institución, por nuestro Consejo Mundial de Optometría, representar la creciente optometría de Panamá. Para mí es un orgullo. El día de hoy les hablaré un poco, este es el tema, sobre el papel del optometrista en la atención primaria, prevención de la ceguera. Bueno, esto es un poco lo que le habló sobre mí amablemente la doctora Carol. Actualmente soy investigadora predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid y pues soy de Panamá. Bien. Para entrar en materia y antes de explicar un poco el tema, yo creo que para llevar un mejor orden, aquí les muestro los objetivos que les quiero expresar el día de hoy durante esta presentación, o lo que quiero llevar esta presentación. Lo primero fue realizar una búsqueda bibliográfica sobre el tema, sobre el papel del optometrista en la atención primaria a nivel mundial. Ordenar y exponer los resultados de forma clara para que sea de fácil entendimiento y poder adquirir de estos resultados más competencias para más adelante. Y además, demostrar la importancia de la optometría en la atención primaria. Bueno, la metodología utilizada aquí, y debo decir que tengo una errata, por error de dedo puse en el abstract 120 artículos, y son 12 artículos que fueron encontrados con los criterios que yo utilicé, que tomaran el papel del optometrista como parte importante de su investigación, y que además, dentro de su objetivo y conclusiones, mencionaran el papel de nosotros los optometristas. Realicé una búsqueda bibliográfica en la base de datos como lo son PubMed, Medline y ScienceDirect. Organicé entonces los datos y vengo a lo que es la divulgación. Antes de mostrar un poco los estudios que existen sobre la atención primaria de salud y la optometría, creo que es bueno y sería bueno definir, y por eso lo traigo a colación, qué es la atención primaria de salud. Y bueno, aquí para hablar de este término, menciono la declaración Alma Ata, que fue realizada en la Conferencia Internacional sobre la Atención Primaria de Salud, organizada por la Organización Mundial de la Salud, en la cual exponen que la atención primaria de salud es la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias. Esta atención primaria forma parte importante del Sistema Nacional de Salud. Entonces, dentro de esta atención, ponen en marcha unas características interesantes. Es importante tener en cuenta la atención primaria
porque esta se hace llegar a toda la población de forma equitativa, es lo que se busca, es lo que dicta la Organización Mundial de la Salud y es lo que tratan nuestros gobiernos, a pesar de que mundialmente tenemos diferentes políticas de salud, lo que se quiere o lo que se busca es llegar a toda la población. Se identifica un problema o la prevalencia de un problema y luego se buscan las especialidades que pueden dar soluciones a esta situación y colocar entonces el programa para que forme parte de este nivel. Las acciones entonces son la promoción y la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Aquí en la promoción pues hago énfasis en nuestro papel, los optometristas, y tratamos más bien también de trabajar mucho. Yo creo que lo más importante es que quede claro dónde y cómo podemos actuar nosotros los optometristas. Un dato interesante que pude encontrar en la Organización Mundial de la Salud es que 3.600 millones de personas no cuentan con una cobertura plena de salud. Eso es algo para reflexionar. Este primer nivel de atención tiene entonces unos parámetros, se pueden llamar importantes. Número 1, la atención primaria que se realiza en el primer nivel de atención, o sea, ahí es donde se realiza el primer nivel de atención, en el cual promocionamos la salud, se previenen enfermedades, se recupera al paciente y se rehabilita. Datos importantes dentro de este primer nivel es que sus establecimientos son poco complejos y además, según datos de la Organización Mundial de la Salud, un estudio realizado sobre las características de la población atendida en este nivel, se dice que resuelve el 85 problemas prevalentes. Además, resulta entonces que este programa o esta atención son accesibles para la población y crea entonces una atención oportuna y eficaz. Los datos estadísticos son muy importantes y más para las personas que trabajamos en salud, porque debemos argumentar y tener entonces bases para localizar un problema, para realizar un protocolo y tratar entonces de mejorar una situación. En este punto llegamos a estos datos estadísticos que podemos encontrar, lo que nos indica la Organización Mundial de la Salud, y es que la máxima prevalencia de ceguera y discapacidad visual se encuentra en zonas rurales. En América Latina y el Caribe no es igual en todos los países, sabemos que tenemos una mixtura increíble de cultura, de políticas, pero aún así se puede decir que hay 5.000 ciegos y 20.000 con discapacidad visual. Y algo que todavía se trabaja mucho, la Organización Mundial de la Salud, nuestra propia organización del Consejo Mundial de Optometría y todas las organizaciones que trabajan en pro y en beneficio de la salud visual, hablan un poco de que el 80% de esta discapacidad visual podría ser prevenida. Dentro de las causas de esta discapacidad visual ceguera encontramos la catarata, los defectos refractivos, la retinopatía diabética, la ceguera infantil, el glaucoma, la oncocercosis y el tracoma. Aquí ven que resalto los defectos refractivos. Y sí, lo resalto porque a veces damos por sentado que la óptica, la optometría, está al alcance de toda la población, pero los datos estadísticos nos indican que no es así. En un estudio en el cual buscaban las causas entonces de ceguera y discapacidad visual, esto fue, bueno, hacían como una estimación para el 2020, vemos entonces nuevamente que los errores de refracción, como ven aquí en la figura, ocupan el segundo puesto. Ceguera o discapacidad visual por errores refractivos no corregidos, 88,4 millones de personas.
Entonces, estas cifras nos sirven para identificar el problema y hacer un acercamiento entonces a nuestras instituciones públicas para poder que entiendan la importancia, no solamente a la parte refractiva, pero bueno, es lo que tenemos aquí ahora estadísticas para mostrar. ¿Qué se está haciendo? Una de las estrategias interesantes que vi prudentes compartir aquí es el paquete de intervenciones para el cuidado de los ojos, PESI por sus siglas en inglés. Aparte, en el Informe Mundial de la Visión, la Organización Mundial de la Salud hace varios llamados, entre ellos y a resaltar, hacer la atención oftalmológica de cobertura universal primaria. Además, tocan y añaden al optometrista también como parte importante de esta atención primaria. Y piden apoyarse en el PENSI, el cual ayuda a establecer y a reforzar los servicios visuales. Entonces, es muy interesante este paquete y él mismo se desarrolla en 5 pasos que pueden ver aquí en la figura. El primero, la selección de las afectaciones oculares. Esto todo basado en evidencia, se identifica entonces las intervenciones de atención ocular, luego se acuerda sobre las intervenciones, servicios, creación y descripción de recursos. Acto seguido se revisa por los expertos y lo que se busca después es la producción de la versión alfa y seguido del perfeccionamiento. Este paquete, según encontré en el sistema, podemos tenerlo a nuestra disposición a finales de 2021. O sea que es una buena noticia para todos. Bien. Bueno, empiezo con la evidencia científica. Este artículo que les traigo para mí, lo que he tratado de hacer el día de hoy es traer evidencia científica sobre el tema de la atención primaria en la optometría. Este artículo, su título en inglés, en español más o menos sería la atención compartida para enfermedades oculares crónicas, perspectiva de oftalmólogos, optometristas y pacientes. Este fue realizado en Australia. Básicamente, y a manera de resumen entonces, el objetivo principal de este estudio fue informar las perspectivas sobre un modelo de atención compartida para pacientes con enfermedades oculares. Entonces, ¿compartida entre quién? Entre los oftalmólogos, entre los optometristas y las enfermedades, los optometristas que eran incluidos en esta investigación o con la cual se compartían estos pacientes oculares crónicos, eran capacitados previamente para que tuviesen más conocimiento necesario al momento, pues, de abordar estas distintas patologías. Como parte de la metodología fue realizado a lo largo del 2007-2009. Fueron entrevistados entonces los optometristas que formaron parte de este modelo, de este modelo de atención compartido, los oftalmólogos y los pacientes. Estos optometristas que fueron capacitados en este estudio fueron 12 optometristas que terminaron la capacitación y dentro de los resultados ellos exponen datos muy interesantes. Se redujo el tiempo de espera, el 81,08% de los pacientes parecía más fácil llegar a la atención del optometrista y el 91% de estos pacientes le calificó esta atención compartida con la mayor puntuación. La mayor puntuación de este estudio realizado era 5. O sea, el 91% de estos pacientes le colocaron casi la máxima puntuación a este nuevo servicio. Las conclusiones de esta investigación son que la atención compartida de estos profesionales
ayudan principalmente a reducir el tiempo de espera de la atención. Sin embargo, traigo otro también interesante, que lleva como título en español Evaluación de un esquema de afectaciones oculares entregados por optometristas o entrenados por optometristas comunitarios. ¿Qué son optometristas comunitarios? Pues aquí también realizaron una capacitación a optometristas para que realizaran la atención primaria enfocada a la salud visual en las comunidades. La misma fue realizada en Reino Unido. En esta investigación, entonces, establecieron un esquema de atención de afectaciones oculares menores dentro de la práctica de optometría para la evaluación, entonces, de los pacientes y tratar de reducir el tiempo de espera en oftalmología. Vamos de nuevo, lo que se trata es de buscar la mayor, que el paciente se pueda atender con la mayor brevedad posible. El objetivo principal fue evaluar la efectividad clínica, el impacto y la satisfacción de este servicio. Fue un estudio retrospectivo de un año, se recolectó la muestra durante un año y se comparó el volumen de la derivación de los médicos generales, o como se diga en cada uno de nuestros países, de los médicos de familia a oftalmología. Resultados importantes: fueron incluidos 2.123 sujetos, el 67,5% fue derivado por los médicos de cabecera o médicos generales, y el 64,1% fue manejado por los optometristas. Un resultado muy interesante en esta investigación fue que se redujo en un 26% la derivación por un médico de cabecera hacia la oftalmología. En este estudio también resaltan que algunas veces la derivación era de manera innecesaria. Conclusiones en este estudio: existe una eficacia clínica, se redujo la lista de asistencia hospitalaria y demuestra la alta satisfacción de los pacientes, con lo cual es una colaboración exitosa. Por acá entonces traigo más estudios, y aquí este estudio habla sobre las perspectivas múltiples de las partes interesadas de los servicios de optometría mejorados. ¿Dónde se realizó en este estudio? En Inglaterra. Vemos que la mayoría de los estudios se realizan allí, como lo muestro en las conclusiones. El objetivo fue explorar las opiniones sobre el funcionamiento de los servicios optométricos mejorados. Bien, ¿a qué ellos llamaron servicios optométricos mejorados? Es como consecutivo al estudio que mostré hace un momento. Capacitan al optometrista para evaluar personas con glaucoma, que en este caso estaban en Manchester, los optometristas capacitados para tratar a las personas con glaucoma, y en Londres, los optometristas capacitados para evaluar las patologías específicas menores, ¿ok? Llámese catarata, como ellos lo mencionan. La metodología de este estudio fue un estudio cualitativo, y dentro de sus instrumentos fueron entre la encuesta y las entrevistas telefónicas. Resultados interesantes: el 99% de los pacientes de medicina general o médicos de cabecera, tanto los pacientes como los médicos, recomendarían el servicio mejorado de optometría. No se recibió ningún comentario negativo en esta investigación. Y concluyen entonces que con la capacitación adecuada para adquirir esas competencias, la comunicación, y una buena comunicación, los optometristas pueden ofrecer servicios de alta calidad. De eso, como sabemos aquí, creo que la mayoría somos optometristas, no tenemos duda. Por otro lado, sigo un poco con la evidencia, que vuelvo y repito, la evidencia científica es la base para poder, o son los instrumentos para poder solicitar este servicio. Este lleva como, el subtítulo en español es Eficacia de los servicios de atención ocular
o lo mejoramiento del servicio de optometría, y esto es una review, esto es una revisión bibliográfica en la literatura. Entonces, este artículo deja claro que la ampliación de los servicios de optometría o la ampliación de las tareas que realiza el optometrista puede mejorar el sistema de salud primario. Y vamos por qué. Los objetivos de este estudio principalmente fue desarrollar las teorías de programas que expliquen los resultados de la calidad sobre la atención ocular brindada por los optometristas. Fue una búsqueda bibliográfica en base de datos electrónicas relevantes. También tuvieron una serie de criterios de admisión y en sí era casi similar a la mía, que el foco de atención fuese la atención por los optometristas más allá de la colocación de gafas. Dentro de los resultados de esta investigación se encontró una evidencia de atención optométrica mejorada para catarata, perdón, aquí tengo un espacio, me falta un espacio, seguimiento de patologías y glaucoma. La satisfacción de los pacientes hacia estos 3 servicios fue alta. La conclusión entonces de esta investigación es que los servicios de optometría mejorados son clínicamente efectivos, pero se deben seguir evaluando su rentabilidad. Y aquí entonces, hablando de rentabilidad, esto es un estudio muy interesante que habla sobre, es un análisis del costo, beneficio, utilidad de la extensión de la cobertura de salud pública para incluir exámenes de screening, de detección de retinopatía diabética por optometristas. Este estudio se realizó en Canadá y me parece pertinente traerlo a colación porque si notan tenemos como un seguimiento sobre la importancia del optometrista, lo que puede hacer en la atención primaria, aparte de detectar los errores de refracción, y la importancia entonces de que evaluemos y que tengamos en cuenta también el costo de este servicio. Este estudio entonces tenía como objetivo principal evaluar la rentabilidad de la ampliación de la cobertura pública, incluyendo exámenes de la vista para diabéticos realizados por optometristas. Dentro de la metodología utilizada es un análisis de costo-utilidad de exámenes que realizan los optometristas que no estaban incluidos en el sistema de salud pública. Aquí estos investigadores realizan una simulación de enfermedad y de progresión de retinopatía diabética a 30 años. También cabe destacar que los pacientes incluidos en este estudio fueron con una edad mayor o igual a 45 años y con diabetes. Dentro de los resultados que arrojó este estudio fue que la implementación efectivamente del servicio aumenta en costos, claro, se necesita más personal humano y se necesita más instrumentación, pero que la probabilidad que la nueva política fuera rentable es el 99,99%. También cabe destacar como resultados que el incremento de la calidad de vida de las personas que fueron evaluadas en esta simulación también subía. Aparte de entonces el estudio de probabilidad que realizaba. Conclusión en este estudio, la conclusión principal, sugieren extender la cobertura de salud pública a los exámenes realizados por los optometristas. La misma es rentable. Y aquí traje un estudio que fue publicado hace poco, en el año 2020. Es un estudio en español realizado en España y habla un poco entonces sobre la opinión del servicio de optometría a los médicos, ¿qué opinión tenían los médicos de familia sobre el servicio de optometría en la atención primaria? Y esto fue en Navarra, España. Vale. Importante y a destacar, el objetivo principal de esta investigación era explorar la percepción de los médicos de familia o médicos generales sobre la optometría en la atención primaria.
La metodología fue un estudio transversal, fue una encuesta anónima voluntaria y se envió a 217, la encuesta se envió a 217 médicos de familia. Dentro de los resultados que podemos destacar, la tasa de respuesta fue un 65%, el 94% de los médicos de familia conocían sobre el servicio, el 86% derivan a los sujetos al servicio de optometría, de los cuales el 35% se deriva por pérdida de visión lejana. El 53% de estos médicos evaluados les gustaría entonces que la optometría estuviese en la atención primaria. Conclusión importante, la inclusión de los optometristas reduce la lista de espera, además podría dar seguimiento a condiciones patológicas ya diagnosticadas. Aquí de nuevo caemos en la importancia de estar en constante capacitación para aumentar nuestras competencias. Y también traigo por último un estudio muy interesante también, esto fue también realizado en España y está en español. El objetivo principal de este estudio fue analizar el impacto, similar al que vimos anteriormente, que realizaron en Canadá, de dos alternativas de incorporación del óptico optometrista al Sistema Nacional de Salud. Sistema Nacional de Salud se le llama en España al seguro público. O sea que, por ejemplo, en Panamá, en mi país, el seguro público lo puede llevar tanto el Ministerio de Salud como la Caja de Seguro Social. O sea, esto va a depender del país a quien hagamos referencia. La metodología que utilizaron fue que realizaron un análisis de minimación de costes sobre el servicio en población importante, pediátrica y adulta. Realizaron también estimaciones de los problemas visuales a detectar. También realizaron unas tablas con las prevalencias de los posibles defectos a encontrar dentro de la consulta y además realizaron una tabla de intervención por edad. Por ejemplo, de 0 a 3, iniciando de 0 a 3 años con diversos test o pruebas mínimas a realizar en la consulta pediátrica. Los resultados de esta investigación, en este punto hablando de lo que ellos se trataban, era que necesitaba, sacando el cálculo que se puede observar mejor en el estudio cuando se lee por completo, y 157 para adultos. Dato a destacar, la conclusión principal es que la principal barrera para la no contratación es la ausencia de una categoría específica. Este caso puede que se dé en diversos países, ya que en algunos países, incluso de Latinoamérica, la profesión del optometrista, en algunos sí existe el grado de licenciatura, en otros países aún no los hay, pero van encaminados afortunadamente a eso. En sí sabemos que Latinoamérica se encuentra en constante crecimiento, pero lo importante entonces, y me llamó la atención, la barrera principal era la ausencia de una categoría específica para nuestra profesión. Ya para ir concluyendo, este estudio fue realizado en Australia y su nombre en español sería Las vías de derivación optométricas y oftalmológicas australianas para las personas con degeneración macular relacionada a la edad, retinopatía diabética y glaucoma, que según pueden recordar al principio de la presentación, tanto la retinopatía diabética, la degeneración macular relacionada a la edad y el glaucoma son una de las principales causas de ceguera. Vale. Los objetivos principales de esta investigación era investigar qué vías de derivación se utilizaba para los pacientes con degeneración macular relacionada a la edad, retinopatía diabética, glaucoma y optometrista. Perdón, glaucoma
de MAE y retinopatía diabética por los oftalmólogos y los optometristas. La metodología utilizada aquí, el instrumento fue una encuesta realizada a oftalmólogos, optometristas y australianos sobre la derivación que le realizaban. Los análisis temáticos, realizaron un análisis temático y mapeo de conceptos para evaluar las vías de referencia. Además, como resultados principales, puedo destacar que fue realizada a 155 optometristas y a 50 oftalmólogos. Los optometristas refieren más directamente a oftalmología por retinopatía diabética y a los servicios de rehabilitación visual por la degeneración macular relacionada a la edad. Afortunadamente cuentan ellos con ese servicio también. Conclusiones, conclusión importante, la derivación sigue una vía unidireccional, y esto es para pensar un poco. Recordemos que como optometristas y como profesionales de la visión, no solo podemos derivar al oftalmólogo, sino también que nos apoyamos en logopedas o fonoaudiólogos, en terapistas ocupacionales, en psicólogos, incluso en médicos generales si vemos oportuno. O sea, ellos aquí concluyen que se resalta la necesidad de un enfoque más colaborativo. Y bueno, ya la conclusión es que podemos sacar de este estudio es que queda claro la necesidad de demostrar con evidencia científica el beneficio de tener optometristas en la atención primaria dentro de los sistemas públicos de salud, así como realizar estudios de costo-beneficio que aportaría el servicio. La inclusión de los optometristas capacitados a la atención primaria de salud pública puede reducir la lista de espera al servicio de oftalmología, evitar derivaciones innecesarias y ayudar a que la atención primaria llegue a todos de forma equitativa. Independientemente del país que hemos valorado en esta investigación, o que valoré en esta investigación, la necesidad de optometría en la atención primaria queda claro el beneficio de dicha inclusión, a razón de la detección temprana de las causas de ceguera o discapacidad visual prevenibles. Muchas gracias. A manera de reflexión, solo quiero decir que es un placer pues estar aquí, que nos sigamos capacitando, que somos capaces. Para cualquier pregunta o compartir información, le dejo mi correo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Nadiuska. No hay preguntas en este momento, entonces no me queda más sino que agradecerle por la participación. Muchísimas gracias. Un abrazo.